Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en algo que parece muy básico, pero que tiene su miga, ¿eh? El arte de presentarse en español. Tenemos un montón de material, guías prácticas, apuntes sobre cultura, análisis de la lengua, todo enfocado en cómo dejar una buena primera impresión. Exacto. Y la misión hoy no es solo repasar las frases típicas de a uno que todo el mundo conoce. No, no. Queremos ir un poco más allá, ¿sabes? Ver por qué unas estructuras funcionan mejor que otras, qué hay detrás culturalmente y qué estrategias proponen las fuentes para conectar de verdad. O sea, analizar esas preguntas clave. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Eso, ese enfoque me parece mucho más interesante. No es solo soltar las palabras, es entender cómo funciona la comunicación, ¿verdad? Vamos a desglosarlo, sí, analizando cómo las fuentes tratan el nombre, el origen, la edad, bueno, la familia, el trabajo, los estudios, incluso la personalidad. Y me ha llamado la atención una cosa que varias fuentes repiten, esa técnica de escuchar y repetir, como un eco, dicen, que es clave para sonar natural. Empecemos por el principio, entonces. El nombre. El nombre, sí, la primera llave. Las fuentes, bueno, coinciden en las dos formas principales. Me llamo y soy, ambas súper comunes. Me llamo Ana, soy Carlos. Quizás lo interesante es ver si hay algún matiz, ¿no? Cuando usar una u otra. Aunque la verdad, en la práctica, en plan informal, son casi iguales. Soy quizás suena un pelín más directo, más inmediato. Y aparte de la fórmula básica, está el tema de los nombres completos frente a los apodos, los diminutivos. Las fuentes mencionan frases como, a ver, mi nombre completo es Rebeca, pero mis amigos me llaman Becky. O me llamo Alexander, pero la gente me llama Alex. Y aquí hay un punto cultural que muchas fuentes recalcan, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. El uso de nombres cortos o apodos muy rápido en muchos países de habla hispana. Y ojo que no se ve como falta de respeto, al contrario, las fuentes dicen que es una señal de confianza, de querer, pues eso, acortar distancias rápido. Sugieren que ofrecer tu apodo o usar el de la otra persona si te lo dicen puede ser una estrategia activa para crear cercanía. Qué curioso. O sea que ya el nombre que eliges para presentarte es un mensaje en sí mismo, tiene su estrategia. Pero, ¿dicen algo las fuentes sobre los riesgos? O sea, ¿podría ser demasiado informal a veces? Buena pregunta, sí. A ver, aunque insisten en lo de la confianza, algunas guías, sobre todo las que se enfocan en lo profesional, sí que, bueno, avisan un poco. Sugieren empezar con el nombre completo y quizás esperar a que te ofrezcan el corto o usarlo tú si te lo ofrecen, o simplemente, pues, leer la situación. No es lo mismo conocer a alguien en una conferencia que, no sé, en un bar de tapas. La recomendación en general es calibrar, pero la tendencia cultural, según casi todas las fuentes, va hacia esa cercanía. Entendido. Calibrar el contexto. Siempre la clave. Pasemos al origen. La pregunta ¿de dónde eres? Universal. La respuesta básica. Soy de país, soy de Italia, soy de Japón. Las fuentes también ponen el ejemplo más específico. Soy de Tokio. Está en Japón. Nací en Múnich, pero ahora vivo en Sevilla. Esto ya no es solo un dato, ¿sabes? Abre una pequeña historia personal. Ya no eres solo de un sitio, eres alguien con un recorrido, digamos.
Y eso conecta con lo que comentabas antes, ¿no? Lo de usar los lugares para empezar a charlar. Las fuentes insisten mucho en eso. Muchísimo. Sí, describen como al oír soy de Italia, es casi un acto reflejo cultural responder algo como, ah, Roma, qué bonito, estuve allí hace 2 años, o, uff, me encanta la pasta. Las fuentes lo ven como una táctica conversacional fundamental en el mundo hispanohablante para crear buen rollo, para establecer rapport. Se busca ese punto en común, geográfico o cultural. Pero una duda, ¿advierten sobre los clichés? Porque decirle a alguien de México, ah, tequila, quizás no es la mejor forma de conectar. Claro, claro, tienes toda la razón. Aunque animan a conectar por el lugar, las fuentes más serias sí alertan sobre caer en estereotipos fáciles. Obviamente, la recomendación sería buscar conexiones más genuinas o hacer preguntas abiertas, en vez de soltar un cliché. Preguntar, ¿y qué es lo que más te gusta de vivir en Madrid? Es mucho mejor que asumir algo. La clave es la curiosidad, pero con respeto. No generalizar. Tiene lógica. Usar el origen como punto de partida, pero con tacto. Vayamos a la edad. La fórmula estándar. Tengo número años, tengo 35 años. Y como dicen las fuentes, hablando normal, muchas veces se quita el años. Simplemente tengo 35. Lingüísticamente es curioso lo de usar tener y no ser, ¿verdad? Comparado con otros idiomas. Sí, es el punto clásico. El contraste con el inglés, el francés. Las fuentes lo marcan como algo propio del español. Pero más allá de la estructura en sí, lo que analizan más son las maneras de, bueno, de no decir la edad exacta si no quieres. Ah, claro. Las fórmulas tipo tengo veintitantos, treinta y pocos, cuarenta y muchos, esas cosas. Exacto. O expresiones como acabo de cumplir 18, casi tengo 30, o estoy en mis primeros 30, ¿sabes? O estoy en la treintena. Las fuentes ponen estas opciones no solo por privacidad, sino como parte del juego social. Te permiten ubicarte en una franja de edad sin dar el número exacto, que a veces, pues puede ser un poco violento, ¿no? Y sobre eso, sobre si es violento o no, las fuentes coinciden en que hay cierta sensibilidad cultural, ¿no? Con lo de preguntar la edad directamente a los adultos. Sí, eso sale bastante. Señalan que, bueno, no es que sea un tabú total, pero no es tan normal ni tan directo como quizás en otras culturas. Sobre todo al principio, entre adultos. Puede verse como algo personal. Con los niños, en cambio, ningún problema. Es súper habitual. Las fuentes sugieren que es mejor esperar a que salga natural o que la otra persona lo diga, no lanzar un ¿cuántos años tienes? A un adulto que acabas de conocer. Vale, una norma no escrita que viene bien saber. Hablemos de la familia. Preguntas como ¿tienes hermanos? Muy típicas. Las respuestas directas. Sí, tengo un hermano y dos hermanas. No, no tengo hermanos. O la expresión soy hijo único o hija única. Y las fuentes también dicen que es útil añadir si son mayores o menores. Tengo una hermana menor. Y otra pregunta común que analizan es, ¿vives con tu familia? Con respuestas como vivo con mis padres, vivo solo o sola, vivo con mi pareja o con amigos, compañeros de piso. Dan información de tu situación actual, claro. ¿Y qué dicen las fuentes sobre por qué se pregunta por la familia tan pronto? ¿Es solo curiosidad o tiene alguna función social más importante en la cultura hispana? Pues algunas fuentes sugieren que preguntar por la familia, de forma general, claro, sin meterse mucho, puede ser otra manera de buscar conexión, de entender el contexto social de la otra persona.
La familia, en muchas culturas hispanas, pues sigue siendo muy importante. Preguntar por hermanos o con quién vives puede dar pistas sobre la persona, sus responsabilidades, su momento vital. No es tanto un interrogatorio, sino buscar entenderse mejor, ¿sabes? Entendido. Como una capa más para ir formando esa imagen inicial. Llegamos a un tema central en las presentaciones, trabajo y estudios. La pregunta clave, ¿a qué te dedicas? Y las respuestas más directas, soy profesión, soy médico, soy ingeniera. O añadiendo dónde. Soy profesor en un instituto. Las fuentes ven esta estructura, soy plus profesión, como la más habitual y directa. Si la comparas con otras como trabajo de o me dedico a, parece que soy es la que más se usa al principio, por ser corta y clara. ¿Y si alguien no está trabajando? Las fuentes mencionan estoy buscando trabajo o la opción más coloquial estoy entre trabajos. ¿Explican alguna diferencia entre ellas? Sí, a ver, estoy buscando trabajo es, pues eso, neutral y directa. Estoy entre trabajos, que viene un poco del inglés between jobs, suena quizás un poco más suave, sugiere que es algo temporal. Puede usarse para evitar esa sensación de paro total. Pero vamos, que las dos se entienden perfectamente. Made. ¿Y para la gente que estudia? La fórmula es soy estudiante, estudio campo. Por ejemplo, soy estudiante, estudio derecho. O se puede combinar. Estudio por las mañanas y trabajo de camarero por las tardes. Las fuentes también listan las preguntas que suelen venir después. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde estudias? ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta la carrera? Lo analizan como un tema de conversación casi inevitable. Ocupa mucho tiempo en la vida y dice mucho de quién eres socialmente. Es interesante que estas preguntas sobre la ocupación no son solo para saber el dato, sino que según las fuentes también sirven para ver si hay intereses comunes, ¿no? O incluso para intuir un poco el nivel socioeconómico o posibles contactos. Exacto. Las fuentes lo presentan como un tema que es práctico, sí, pero también sirve para relacionarse. Saber a qué se dedica alguien te da pie a hablar de ese sector, de experiencias, de planes. Es un conector muy potente, la verdad. Y por último, la personalidad. Más allá de los datos puros y duros, a veces se pregunta ¿cómo eres? Y la respuesta sigue la estructura soy plus adjetivo. Soy simpático, soy organizada, soy bastante tímida al principio. Y puedes combinar varios, claro. Soy trabajadora y creativa. Pero aquí las fuentes hacen una aclaración que es crucial sobre qué significa cómo eres. Sí, eso es fundamental, que no se refiere al físico, cómo estás o qué tal, ni tampoco a los gustos. Pregunta específicamente por los rasgos de carácter. Fundamental, sí. Insiste mucho en esto porque si lo entiendes mal, puede ser un poco embarazoso. Si te preguntan cómo eres y respondes soy alto y moreno, pues queda claro que no has pillado la pregunta. Se espera que describas tu forma de ser. Soy una persona tranquila, soy muy extrovertido, soy leal y un poco cabezota, cosas así. ¿Y explican las fuentes por qué esta pregunta es relevante? Sobre todo en algunos contextos. Claro, lo relacionan sobre todo con situaciones donde hay que ver si una persona encaja. Por ejemplo, en entrevistas de trabajo es típico. ¿Cómo te describirías? Pero también al empezar relaciones personales. Saber si alguien se ve como paciente, impulsivo, optimista o reservado, añade profundidad. Va más allá de los hechos básicos como el nombre o el trabajo. Te permite intuir un poco cómo será tratar con esa persona.
Las fuentes sugieren que responder a ¿cómo eres? Es una oportunidad de dar una imagen de ti misma, digamos, seleccionada, ¿no? Como una especie de marca personal hablada. Se podría ver así, sí. Te da la opción de destacar las cualidades que tú crees que te definen mejor o las que son más adecuadas para esa situación concreta. Por eso muchas veces las fuentes incluyen listas de adjetivos de personalidad comunes, responsable, creativo, sociable, no solo para aprender la palabra, sino para que pienses estratégicamente cómo quieres presentarte a ese nivel más íntimo. Bueno, pues hemos desgranado los elementos clave para presentarse en español, pero viéndolo desde un ángulo más analítico, ¿no? Fijándonos en las estrategias, en los matices culturales que marcan las fuentes. La idea principal que parece quedar es que la simplicidad, soy, tengo, vivo, funciona, es efectiva, pero está cargada de significado cultural y social. Totalmente. No es solo saber la gramática, es saber usarla. Es pragmática pura. ¿Cómo usas esas frases para crear relaciones, para manejar tu imagen, para moverte en las normas sociales? Y la recomendación esa de practicar, de escuchar y repetir que decías al principio, cobra más sentido así. No es solo para pronunciar bien, es para pillar el ritmo y la intención que hay detrás de las palabras. Y como reflexión final, más allá de la mecánica de presentarse, las fuentes nos han mostrado cómo cada trocito de información, el nombre corto, de dónde eres, a qué te dedicas, un rasgo de tu carácter, es una señal que mandamos. Invita a pensar, ahora que estamos tan conectados digitalmente, que las presentaciones muchas veces son por escrito, en perfiles online, antes que cara a cara, ¿cómo cambian estas estrategias? ¿Qué partes de esta presentación clásica que describen las fuentes siguen siendo importantes y cuáles, bueno, cuáles pierden peso o se transforman en el mundo virtual? Una pregunta excelente para seguir pensando así. ¿Se vuelve más importante la foto de perfil que el cómo eres? O quizá la habilidad de resumir quién eres en una bio corta reemplaza la charla sobre ¿de dónde vienes? Las fuentes que hemos visto hoy se centran mucho en la interacción cara a cara, pero dejan la puerta abierta a cómo todo esto se adapta o se reinventa online. Una reflexión interesante para cualquiera que quiera conectar en español, sea por el medio que sea.